Hace apenas unos días, muy poca gente había oído hablar del virus Andes. Ahora mismo, hay pasajeros aislados en varios países después de compartir una expedición marítima donde ya se han producido muertes. Y mientras el barco sigue avanzando hacia Canarias, las autoridades sanitarias internacionales intentan reconstruir los movimientos de personas que abandonaron la expedición semanas atrás, porque este caso ya no afecta a un solo país. Hay seguimiento sanitario abierto en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Holanda, Turquía y España. Pero antes de entender por qué este caso ha activado protocolos internacionales, hay que entender qué es exactamente el virus Andes. El virus Andes pertenece a la familia de los hantavirus. Son virus que normalmente se transmiten a través de roedores, especialmente por partículas microscópicas procedentes de orina, excrementos o polvo contaminado. La forma más habitual de contagio ocurre cuando una persona respira ese polvo en lugares cerrados, refugios, cabañas, almacenes o espacios mal ventilados. Hasta aquí, los hantavirus ya eran conocidos desde hace décadas. Pero el virus Andes tiene algo distinto, porque es una de las pocas variantes donde sí se ha documentado transmisión entre personas. Y eso es lo que ha hecho saltar todas las alarmas en este caso. Aunque aquí hay una diferencia importante. Los especialistas insisten en que no estamos ante un virus con una transmisión comparable al COVID. No se contagia fácilmente por cruzarte con alguien unos segundos. Los casos documentados suelen aparecer en convivencias largas y muy estrechas. Familias, parejas, habitaciones compartidas, espacios cerrados durante horas o días. Y precisamente por eso un barco de expedición preocupa tanto, porque reúne exactamente esas condiciones. Convivencia continua, espacios reducidos y muchas horas compartiendo aire. Ahora bien, el otro gran problema del virus Andes es el tiempo, porque el periodo de incubación puede ser muy largo. En algunos casos, hasta 45 días. Eso significa que una persona puede haberse expuesto hace semanas y seguir sin síntomas aparentes. Y cuando los síntomas aparecen, al principio pueden parecer una gripe fuerte, fiebre, dolor muscular, agotamiento, dolor de cabeza. Pero en algunos pacientes el cuadro respiratorio puede empeorar muy rápido. El virus afecta directamente al pulmón y algunos especialistas describen un deterioro que puede acelerarse en cuestión de horas. Por eso este caso ha generado tanta preocupación internacional, porque varios pasajeros abandonaron el barco antes de que se entendiera completamente la situación. Algunos siguieron viajando, otros regresaron a sus países, y ahora mismo la Organización Mundial de la Salud intenta seguir esos movimientos para detectar posibles contactos estrechos. Todo comenzó durante una expedición marítima en el sur de Argentina y la Antártida. No era un crucero turístico convencional, era un barco de expedición científica y polar. En mitad del viaje apareció el primer pasajero enfermo. Después llegó el primer fallecimiento. Poco tiempo más tarde murió también su esposa. Y ahí fue cuando comenzaron las evacuaciones médicas y las cuarentenas. Desde entonces se han detectado más personas con síntomas compatibles. Hay pasajeros hospitalizados, otros permanecen aislados. Y las autoridades sanitarias europeas han activado protocolos especiales para controlar el desembarco del barco. Porque el siguiente punto clave de esta historia es España. El barco se dirige ahora mismo hacia Canarias. La previsión es que llegue al puerto de Granadilla, en Tenerife, y desde allí se ha preparado un operativo sanitario especial. Los pasajeros españoles serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, un centro preparado para aislamiento biológico de alto nivel. Mientras tanto, otros pasajeros internacionales serán repatriados bajo seguimiento sanitario a sus respectivos países. Todo esto coordinado entre España, la Unión Europea, la OMS y distintos organismos de vigilancia epidemiológica. Y aunque las autoridades insisten en que no estamos ante una pandemia comparable al COVID, sí reconocen algo importante. Este caso ha demostrado hasta qué punto un virus poco conocido puede activar mecanismos internacionales enormes en cuestión de días. Porque el problema ya no es solo el barco. El problema es el tiempo. Las semanas que pueden pasar entre el contagio y el momento en que aparecen los síntomas. Y mientras todo esto ocurre, la situación sigue cambiando prácticamente hora a hora. Porque el problema ya no está únicamente dentro del barco.
Ahora mismo hay pasajeros bajo seguimiento sanitario en distintos puntos del mundo, y eso es lo que está obligando a las autoridades internacionales a reconstruir toda la ruta de contactos de la expedición. Según las últimas informaciones, varios pasajeros que abandonaron el barco antes de las cuarentenas ya están siendo vigilados en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y otros países europeos. Además, una pasajera permanece ingresada en Holanda. También hay casos hospitalizados relacionados con el viaje en Turquía. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud sigue intentando localizar a personas que bajaron semanas atrás en la isla de Santa Elena. Porque ahí aparece uno de los mayores problemas de este caso: el retraso. Muchas personas abandonaron la expedición antes de que se entendiera realmente qué estaba ocurriendo dentro del barco. Algunas viajaron en avión, otras hicieron escalas internacionales. Y durante todo ese tiempo, muchas todavía no presentaban síntomas. Ese es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas: la dificultad para reconstruir contactos semanas después, porque una cosa es controlar un brote en un lugar cerrado, y otra muy distinta es intentar seguir el movimiento de pasajeros repartidos entre varios continentes. Ahora mismo las autoridades sanitarias intentan clasificar a todos los pasajeros según el nivel de exposición. ¿Quién compartió habitación? ¿Quién convivió más tiempo con los casos confirmados? ¿Quién estuvo cerca de las personas que empezaron a desarrollar síntomas? ¿Y quién pudo haber tenido contacto indirecto durante el viaje? Porque el virus Andes no suele expandirse de manera explosiva, pero sí puede transmitirse en convivencias prolongadas y espacios cerrados. Y ese detalle cambia completamente la forma de gestionar este caso. Por eso las cuarentenas son tan importantes. No se trata únicamente de aislar a personas enfermas. Se trata de vigilar durante semanas a personas que podrían empezar a desarrollar síntomas mucho más tarde. Y aquí aparece otra cuestión delicada: el tiempo de incubación. Porque algunos especialistas hablan de casos donde los síntomas aparecieron más de 40 días después del contacto inicial. Eso significa que el seguimiento sanitario puede prolongarse durante semanas enteras. Mientras tanto, España se prepara para uno de los momentos más delicados de toda esta historia: la llegada del barco a Canarias. El operativo previsto incluye corredores sanitarios especiales para evitar contacto directo con la población. Los pasajeros serán evaluados médicamente nada más desembarcar, y los ciudadanos españoles serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, un centro con unidades especiales de aislamiento biológico. Pero incluso dentro de España han aparecido dudas y tensiones alrededor de la gestión del caso, especialmente sobre los protocolos, las cuarentenas y el nivel real de riesgo. Porque aunque oficialmente se insiste en que la situación está controlada, la movilización internacional alrededor de este barco ha sido enorme. OMS, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, protocolos de emergencia, seguimiento internacional, hospitales especializados, y todo eso por un virus del que prácticamente nadie hablaba hace solo unos días. Ahora mismo, la gran pregunta es: ¿cuánto podrá contenerse el seguimiento de todos los pasajeros antes de que aparezcan nuevos síntomas en otros lugares del mundo? Y aquí es donde esta historia empieza a separarse completamente de un brote normal. Porque lo que ha puesto nerviosas a las autoridades no es únicamente el número de casos, es la combinación de varios factores al mismo tiempo. Primero, un periodo de incubación extremadamente largo, hasta 45 días en algunos casos documentados. Después, la posibilidad de transmisión entre personas en espacios cerrados. Y además, un grupo de pasajeros moviéndose entre distintos países antes de que saltaran todas las alarmas. Todo eso junto crea un escenario muy difícil de seguir en tiempo real. Porque cuando apareció el primer fallecimiento, muchos pasajeros ya habían abandonado la expedición. Algunos llevaban días fuera del barco, otros ya habían tomado vuelos internacionales. Y ahí es donde empieza el verdadero problema para los equipos epidemiológicos. Reconstruir semanas enteras de contactos humanos. ¿Quién estuvo con quién? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué espacios? ¿Y durante cuántas horas? Porque este virus no funciona como otros mucho más contagiosos. Aquí el riesgo aumenta sobre todo en convivencias largas, conversaciones prolongadas, habitaciones compartidas, comedores, salas interiores.
Y precisamente por eso los especialistas siguen mirando constantemente hacia el interior del barco, porque durante semanas los pasajeros convivieron prácticamente aislados del mundo exterior. Ahora bien, a pesar de toda la tensión mediática, la mayoría de expertos siguen insistiendo en algo importante. No estamos viendo un comportamiento parecido al COVID. Y eso cambia muchísimo el escenario, porque los casos conocidos de virus Andes no suelen generar transmisiones masivas descontroladas. Los brotes históricos más conocidos permanecieron relativamente contenidos, incluso en Argentina y Chile, donde este virus lleva años apareciendo de forma ocasional. Pero eso no significa que las autoridades estén tranquilas, porque aunque el riesgo de expansión global sea bajo, la letalidad del virus sí preocupa muchísimo. Algunos especialistas hablan de tasas cercanas al 30% o incluso superiores en ciertos brotes, especialmente cuando el diagnóstico llega tarde y el pulmón ya está gravemente afectado. Y ahí entra otro de los grandes problemas. Los primeros síntomas pueden parecer una gripe común: fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza. Nada especialmente extraño al principio. Pero en algunos pacientes el deterioro respiratorio puede acelerarse muy rápido, y por eso los médicos insisten tanto en detectar el contexto. Viajes recientes, contacto estrecho, convivencia prolongada. Porque esa información puede cambiar completamente la velocidad del diagnóstico. Mientras tanto, el barco sigue acercándose a Canarias, y cuanto más se aproxima el momento del desembarco, más presión existe sobre los protocolos de seguimiento. Porque no solo hablamos de médicos, también personal portuario, fuerzas de seguridad, equipos de transporte, limpieza, logística y personal sanitario especializado. Todo eso mientras distintos países siguen monitorizando pasajeros repartidos por medio mundo. Y aquí aparece una pregunta bastante incómoda. ¿Qué ocurre si alguno de esos pasajeros desarrolla síntomas varios días después de regresar a su país? Porque esa es precisamente la razón por la que la OMS sigue manteniendo vigilancia internacional sobre este caso. No por una expansión explosiva, sino por la dificultad de cerrar completamente el mapa de contactos. A estas alturas, el barco casi ha dejado de ser el verdadero problema, porque el barco es visible, se puede aislar, se puede vigilar, se puede controlar. Lo realmente difícil empieza después, cuando los pasajeros ya están repartidos entre distintos países, cuando algunas personas todavía no tienen síntomas, y cuando los equipos sanitarios dependen completamente de una carrera contra el tiempo, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo, una carrera para detectar posibles casos antes de que el cuadro respiratorio aparezca. Y ahí está uno de los aspectos más inquietantes del virus Andes, la velocidad con la que algunos pacientes empeoran. Los primeros días pueden parecer relativamente normales: fiebre, cansancio, malestar. Pero en ciertos casos, el pulmón empieza a fallar muy rápido, y por eso los hospitales que van a recibir a algunos pasajeros no son hospitales normales. España ya ha confirmado el traslado de ciudadanos españoles al Hospital Militar Gómez Ulla, un centro preparado para aislamiento biológico de alto nivel. Mientras tanto, otros pasajeros serán repatriados bajo seguimiento sanitario internacional. Todo esto coordinado entre la OMS, la Unión Europea y distintos organismos epidemiológicos. Y aún así, siguen existiendo muchas preguntas abiertas. ¿Cuántas personas estuvieron realmente expuestas? ¿Cuántos pasajeros abandonaron el barco antes del seguimiento sanitario? ¿Y cuántos podrían desarrollar síntomas dentro de varias semanas? Ahora bien, también hay algo importante que no conviene perder de vista. La mayoría de especialistas insisten en que este virus no se transmite con facilidad en situaciones normales. No estamos viendo un escenario parecido al COVID. No hay evidencia de transmisión masiva descontrolada. Y precisamente por eso, las autoridades están intentando contener cada posible cadena de contacto desde el principio. Porque cuanto antes se detecten los síntomas, más posibilidades existen de evitar complicaciones graves. Mientras tanto, la historia sigue avanzando. El barco continúa acercándose a Canarias. Los pasajeros siguen bajo vigilancia. Y la Organización Mundial de la Salud continúa reconstruyendo movimientos que comenzaron hace semanas. Todo esto por un virus del que prácticamente nadie hablaba hace unos días, y que ahora mismo mantiene abiertos protocolos sanitarios internacionales en varios países al mismo tiempo. Veremos qué ocurre en los próximos días,
porque esta historia todavía no ha terminado. Y si quieres seguir todas las actualizaciones sobre este caso, suscríbete ahora, porque probablemente cuando aparezca el siguiente vídeo, la situación ya habrá cambiado otra vez.